Soy el pastor Celio Castañeda de Honduras, Casa Apostólica Mar de Galilea, donde pastoreo, donde el Señor me ha dado la oportunidad en estos 10 años de poder ministrar, de poder servir y de poder alcanzar vidas. Pero antes de su llamado pastoral, Celio Castañeda dejó atrás un duro camino. Realmente yo nací en una familia cristiana, toda mi vida he conocido al Señor, fui presentado dentro de la iglesia, pero al transcurrir en mi niñez, realmente el enemigo desde ahí quiso robar el propósito que Dios tenía en mi vida. Siendo un niño, Celio vivió la experiencia traumática de un abuso sexual. Fui abusado de una manera que vino a querer torcer mi caminar y casi a la edad de 8 años, de los 8 años en adelante, mi vida empieza a ser marcada. Celio no comentó a nadie el abuso que sufrió y eso fue afectándole más con el paso de los años. Llegando a la adolescencia quedé sin decir nada lo que había pasado a mi edad. Lo guardé y lo guardé por varios años realmente, luchando por querer salir así, porque ya en ese entonces sí sabía lo que era el temor a Dios, sabía lo que realmente era amar a Dios, sabía lo que era el pecado, pero dentro de mi interior había esa lucha de querer no ser la persona que actuaba muchas veces, y eso me llevó realmente a inclinarme, ¿verdad?, a mi mismo sexo, muchas veces a tener inclinaciones de una manera que eran fuertes, y me hacían realmente alejarme de lo que era amar a Dios, de lo que era honrar a Dios. Y esto es cuando llego ya a la juventud. Llego a la juventud, llego con las mismas luchas, y estas luchas como que seguían lo mismo, ¿verdad? Llevando 2 vidas, puedo decir 2 vidas, ¿verdad? Porque tenía mis novias, pero siempre había aquello dentro de mi ser que no me dejaba ser el hombre que Dios me había llamado a ser. Y ante todo mi relación con Dios como que se volvía más frustrante, se volvía más alejada del Señor, pero dentro de mi corazón había ese temor a Dios, que sabía que no estaba haciendo lo bueno y que estaba desagradando al Señor en mi vida, en mis hechos completamente. Y eso cada día se convertía como algo más grande. Llegó a crecer en un punto de que no me importaba si tenía que irme a escondidas, si tenía que salir de mi casa, tenía que mentir muchas veces para decir que iba a un lado y de repente iba a otro lado para poder realmente alimentar aquello que había sido inducido en mi vida en un momento. Llega un momento en que mis padres se dan cuenta, no de mis propios labios, ellos ignoraban realmente que en mi niñez había abusado, sino que se dan cuenta por fuera de realmente lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy practicando afuera. Mis papás pues tienen una reacción, ¿verdad?, preocupados del tipo de vida que estoy llevando, cómo estoy actuando, cómo me estoy comportando. La madre de Celio comenzó a buscar ayuda profesional para su hijo. La búsqueda de psicólogos, de médicos y aún la ayuda espiritual muchas veces se quedaba corta. Realmente era una fuerza grande que todavía no podía ser liberado, que no podía vivir como Dios me había llamado a hacer. Termino mi colegio aquí en Honduras y me voy a Estados Unidos, y siempre me voy con lo mismo, luchando realmente con esa área. Estuve mis 4 años en mi universidad en Estados Unidos y luchaba con esa misma tendencia, y iba a la iglesia, estaba dentro de la iglesia, no me veía completamente como ido al mundo, como podemos decir, como dice, y regreso a Honduras ya graduado, pero es donde tengo mi primer encuentro con el Señor, la primera vez me encuentro con el Señor. Desafortunadamente pues me aparté del Señor completamente, me alejé de Dios. Y aquí es donde podemos decir que vienen 7 espíritus a la vida de uno muchas veces cuando se aleja de Dios, y eso pasó en mi vida. Y yo llegué a un punto, verme en un lodo. Yo decía, no puedo salir, no podía salir, ¿verdad? De no poder buscar ayuda muchas veces, ¿verdad? Por el temor que van a decir, por el temor de ser señalado, de ser rechazado. Callé. Y aún caí en mi niñez también, ese miedo que tenía realmente me limitó muchas veces a buscar la ayuda. Mi vida tuvo una degeneración, me perdí completamente,
me fui como el hijo pródigo. Me fui a Estados Unidos, por unos meses estuve perdido allá en Estados Unidos y empecé a tomar, empecé a fumar marihuana, empecé a llevar la vida, la que nunca había llevado realmente. Ahí sí, fue un tiempo bien oscuro realmente en mi vida que tuve que experimentar, que tuve que vivir. Pero Dios siempre tenía un propósito diferente para él. Un día, una madrugada, me levantó soñando que estaban velando a alguien en ese velatorio. Y era un amigo el que estaban velando. Como yo iba bajando las gradas en ese sueño, una mano me agarró de mi cuello y otra mano me señaló la caja y me dijo, tú eres el siguiente a estar ahí. Si no regresas, si no vuelves a mí, tú eres el siguiente. Después de ese sueño me levanté llorando y salí de donde yo me encontraba. Y 2 días después decido buscar a mi hermana estaba por allá, ella vive en el extranjero. Y busco ayuda, empecé a buscar ayuda. Y un mes más tarde estaba regresando a Honduras completamente y ignoraba realmente todo lo que por el otro lado mi mamá estaba haciendo, ¿verdad? Fue cuando mi mamá pues puso una semilla en el altar, hizo un pacto con el Señor y a los meses siguientes yo estaba buscando del Señor, empecé a buscar, Dios empezó a provocar aquella hambre, empezó en ayunos, en oración. Fui liberado realmente, experimenté la liberación. El mismo Espíritu Santo vino a sanarme en una vigilia, en un retiro de ayuno, ahí donde Él empezó a sanar, donde empezó a liberarme completamente. Y no solo eso, sino que la sanidad que tuve en mi corazón, porque de una u otra manera tuve rechazo. Y muchas veces tuve que enfrentar el rechazo dentro de mi misma familia, dentro de los más cercanos, ¿verdad? Y eso me marcó el corazón. Pero ese día el Espíritu Santo derramó un bálsamo sanador que empezó a traer sanidad. Mi vida empieza a ser marcada y el mismo Señor empieza a provocar aquella búsqueda continua. Casi por un año fue una búsqueda de semana tras semana. En ayunos me apartaba, me iba a la iglesia, en una comunidad fuera de mi ciudad, hasta un día, ¿verdad? Que la iglesia queda sin pastor y el pastor se va. Y yo ya tenía aquella pasión, yo ya tenía aquel anhelo por servir al Señor. Empecé a involucrarme, empecé a movilizarme, empecé a buscar personas para que pudieran predicar, para que pudieran compartir la palabra. Pero llegó un momento en que Dios me empezó a hablar, Dios empezó a inquietarme, Dios empezó a provocar, Dios empezó a usar personas a decirme, tú tienes un llamado de pastor. Y un pastor, que hoy es amigo mío, pues me confirma realmente mi llamado. Me dice, no, tú eres el pastor de esa iglesia. Y desde ese momento, pues yo empiezo a asimilar, pero no era fácil. Por la ciudad donde yo estoy, realmente me conocían de otra manera, me conocían de una manera contraria. Y realmente de un día para otro sale siendo pastor. ¿Cómo puedes salir siendo pastor? Pues tuve que realmente asimilar y creer yo mismo de que Dios me había llamado a ser pastor. Y empiezo mi trayectoria. No fue fácil mi trayectoria, desde el principio aún encontré cerrado por todos lados que creyeran en mí, pero llevaba eso dentro de mi corazón de que Dios era el que me estaba inquietando y el Señor empezó a moverse, el Señor empezó a manifestarse, el Señor empezó a llevar su gente y la gente llegaba y nosotros nos empezábamos a quedar sorprendidos como la gente empezaba a llegar a una distancia tan larga donde no teníamos ni comunicación. Yo empecé a entender que era el mover de Dios, que era el poder de Dios, ¿verdad?, que estaba en ese lugar. Y a medida fueron los años caminando, empezamos a ver diferentes tipos de manifestaciones, cómo Dios empezaba a sanar, cómo Dios empezó a restaurar. Dentro de nuestra familia, Dios empezó a meternos en un mover del Señor, empezó a restaurar hogares, y por eso se llama Ministerio de Restauración Mar de Galilea. Y de esa manera el Señor empieza a abrir camino en esta ciudad. Dios trae los medios y empezamos a tener la radio, que ha sido un canal de bendición. Tengo un programa que se llama Fuego en el Altar. Y Dios ha estado haciendo cosas maravillosas. Este último año Dios ha traído una ola sobrenatural en este lugar. Vemos cantidad de milagros, tenemos noches de milagros en este lugar. Hoy por hoy, ¿verdad? Yo puedo decir, Dios realmente honra a los que le honran
un caminar de 10 años, de no ver hacia atrás y no ver hacia adelante. No es fácil, pero realmente se puede lograr. Un día, un joven rechazado, marcado, viviendo una doble vida, que parecía que no tenía esperanzas, que tenía todo perdido, tenía todo en contra, pero cuando llega el Señor a la vida de uno puede cambiar la historia, y realmente eso ha pasado en mi vida. Dios ha cambiado la historia completamente. Hoy por hoy puedo impactar mi ciudad, puedo tocar corazones, puedo atender personas diariamente con necesidades de repente las que yo vi. Hoy uno de los casos más fuertes que yo escucho son personas abusadas. Y realmente yo cómo puedo ayudar, cómo puedo hablarles con propiedad, decirles, Dios puede sanarte, Dios puede liberarte, Dios puede cambiar tu vida. Así que hoy te motivo a que busques al Señor, busque ayuda, Dios puede hacerlo contigo también. Yo bendigo en esta hora, este tiempo aquí, ¿verdad? Las puertas para poder compartir, para poder hablar y para poder hablar del poder de Dios en mi vida.